Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que en este momento te encuentres bien, que vaya todo perfectamente. Y de no ser así, siempre hay maneras para mejorar la vida desde la conciencia y la esperanza. El comandante Ashtar Sheran, o Ashtar Sheran, como también se lo denomina. Existen personas, seres humanos terrestres, que creen en su existencia real y otras que no. Y claro, en el tema específico que refiere a la existencia de este ser, pues no tenemos, al menos en el momento actual, maneras, formas de demostrar su existencia desde el lugar desde el cual desde aquí partimos en estos videos, que es desde la realidad observable, deducir y de esa manera demostrar al menos la posibilidad de la existencia de planos superiores. Así como cuando hablamos de los ángeles, ¿sí? Podemos de algún modo demostramos al menos la posibilidad de la existencia de estos seres de luz. Pero en el caso específico del comandante, bueno, al día de hoy no contamos con los recursos necesarios para hacerlo. Pero de todas maneras, yo siempre digo que aún para las personas que no crean en la existencia específica de este ser, sí pueden tomarlo como un símbolo que refiere a aquello que existe en otros mundos, a aquello que representa las intenciones de seres evolucionadísimos. Em, la intención que estos seres tienen para con la humanidad terrestre. Seres evolucionadísimos de otros procedentes de otros mundos. Así que desde ese lugar, de todas maneras, es válido. Ahora bien, en este video yo quería referirme un poco a los mensajes transmitidos por este y otros seres. Y debo decir que lamentablemente la mayor parte de los mensajes que se le atribuyen, de los comunicados que se le atribuyen a este ser y otros, pues no son verdaderos, no son genuinos. Claro, existe por parte de muchos seres la búsqueda en internet de querer tener, de a ver qué es lo que nos transmiten estos seres, cuál es su aporte para este momento tan especial que transita la humanidad terrestre. Y bueno, lamentablemente el ego de muchos seres, algunos convencidos de que canalizan y otros, bueno, por una simple cuestión o por una sencilla intención egoísta de tener muchas visitas en sus canales, etcétera, no importa la intención. Lo importante son los resultados y en algunos casos podemos realmente deducir que no se trata de mensajes auténticos, no porque yo lo esté planteando. A eso nos vamos a referir. Sí han existido a lo largo de la historia de la humanidad contactados genuinos por estos seres llamados extraterrestres, aunque es una definición que se les queda un poco chiquita. Además, si decimos seres extraterrestres nos referimos a cualquier ser que no sea procedente del planeta Tierra, o sea que abarcaría esta definición a la inmensa mayoría de los seres que pueblan el universo. Así que, bueno, pero han existido ya en el siglo XX, ya desde mediados del siglo XX, se han producido, bueno, avistamientos de naves espaciales. Debo decir que siempre que estos avistamientos son genuinos, son
son provocados por nuestros hermanos mayores, que de eso se trata. Así tenemos que sentirlos y denominarlos a estos seres tan evolucionados. Este, pero, o sea, nunca es que de casualidad, ay, sí, mira, nos observaron. Cuando ellos son vistos, ya sean sus naves o ya sean los llamados encuentros cercanos del tercer tipo, en contacto directo con estos seres, siempre es porque ellos tienen la intención de que se produzcan estos avistamientos o bien estos contactos. Y a veces han sido contactos telepáticos, también canalizaciones, etcétera. Pero claro, estos seres contactados, estos seres humanos contactados, pues como he dicho en alguna parte, no pueden dejar de lado sus propias creencias científicas, religiosas, etcétera. Y es como que transmiten el mensaje que a su vez estos seres intentan irradiar a la humanidad, pues desde su ego, ¿no? Me refiero a los contactados, el ego de los contactados. Podemos hablar, qué sé yo, por ejemplo, de el famoso escritor y contactado Eugenio Siracusa en Italia. Y bueno, está bueno mirar en sus escritos como Siracusa, el mensajero de los extraterrestres. No digo que esté mal observar eso, pero siempre pasando estos mensajes, estas transmisiones por el tamiz de nuestro intelecto, comprendiendo eh, que estos contactados no logran, digamos, desvincular de sus propias creencias, por ejemplo, religiosas, el mensaje que se les transmite. Y más recientemente, quienes pretenden transmitir mensajes de Ashtar o de otros seres, están más influenciados no tanto por la religión católica, que, ojo, yo no estoy menospreciando a la religión católica, ni a otras religiones, pero es que incluso la religión católica es asumida por cada ser humano pues con limitaciones y no con todo el bagaje, con toda la inmensa sabiduría que poseen estas religiones. Entonces ni siquiera es que un contactado pasa por el tamiz de la religión católica, los mensajes que se les transmiten, sino por su visión limitada del catolicismo. Entonces, bueno, y les decía, y más recientemente es la New Age la predominante, lo mainstream, digamos, en el plano de lo que espiritualmente se suele pretender transmitir. Y entonces están todos estos mensajes, estas canalizaciones, pues también mediadas por el ego de estos canalizadores, sean genuinas o no. Con respecto al mensaje que estos seres quieren transmitirnos, me refiero a ellos, a los hermanos mayores, les recomiendo que busquen en este canal Tarot 21 el video denominado Ashtar Sheran, no estamos solos, donde ahí, desde mi sentir, transmito lo que genuinamente podría resumirse como las partes, como la esencia, digamos, del mensaje que en este momento de la humanidad nos transmiten estos seres tan evolucionados. Pero, claro, están los otros, que a veces con muy linda musiquita, buscando también emocionalidad, o con muy lindos efectos especiales, transmiten, digamos, supuestos mensajes de Ashtar, de maestros ascendidos, etc. Y bueno, aquí tenemos que utilizar nuestra mente racional para decodificar cuando efectivamente puede tratarse de un mensaje auténtico y cuando no. Un ejemplo de tantos, referido a un supuesto mensaje de un maestro ascendido
a quien, bueno, no voy a nombrar en este momento, pero a quien muchos referencian como, como muy vinculado a la transmisión de la metafísica, o incluso muchos lo postulan como, como el principal, digamos, transmisor de la ciencia metafísica en este planeta. Y bueno, este mensaje hacía alusión a una situación. Esto sucedió alrededor encima del año 2012, que fue un año muy especial. Ya nos referiremos a eso, a lo que sucedió y a lo que no sucedió en ese momento y por qué. Pero bueno, eso es otro tema para otro video, para no ser tan extenso y para no ser tanta digresión, como siempre digo, que a veces tiendo a eso. Pero bueno, en este mensaje este maestro ascendido planteaba que tanto él como la Federación Galáctica, o sea, vinculaban un poco las dos cosas, este, estaban muy pendientes de la situación en un país, bueno, lo voy a mencionar, Libia, en aquel momento, este, que estaba siendo intervenido por una potencia extranjera y este maestro ascendido supuestamente avalaba eso, avalaba esta intervención, apoyaba esta intervención de una potencia imperialista sobre otro país y e incluso planteaba no me acuerdo exactamente, pero onda, qué lástima que desde la Federación Galáctica no podamos intervenir directamente contra ese tirano que gobierna ese país. Y bueno, ¿cuál es la realidad luego observable? Aquí sí, sí, ya podemos apelar a hechos observables. Actualmente Libia es un estado fallido. ¿Mm? Ese, no voy a decir si tirano o no tirano, no interesa, fue asesinado cruelmente. No comprendo bien qué tiene de espiritual un acontecimiento así, qué tiene de evolutivo. Pero bueno, eso es lo que sucedió, por lo tanto, y así muchos mensajes, muchas veces tendiendo también a apoyar ciertas políticas. Yo aquí no voy a hablar de política, pero siempre en general para un mismo, para unos mismos intereses que no son realmente aquellos que favorecen la evolución de la humanidad terrestre hacia la eh, trascendencia, hacia la construcción de una sociedad mejor y hacia la liberación de la mente humana de eso que llamamos la alienación. Y hablando un poquito de esto también, en otros mensajes, algunos atribuidos a Ashtar y a otros seres, se hablaba, y esto también medio mezclado o asimilable a ciertas teorías conspirativas que también siempre apuntan para ese lado, no para un lado, no con un sentido u objetivo evolutivo, hablaban de el plan Nesara o Gesara. Esto lo transmitían mucho alrededor del año 2014 y después se siguió transmitiendo. Como que se le iba a proporcionar a cada ser humano terrestre pues mucho dinero, en sus cuentas bancarias iba a aparecer mucho dinero y eso iba a generar un cambio evolutivo. Bueno, esto no sucedió. ¿Eh? Y debo decir, créanme o no, pero no sucederá de ese modo. No es así, no es de esa manera como la humanidad evolucionará. La humanidad tiene libre albedrío y tiene caminos como para evolucionar y los seres de luz pueden aportarnos una guía en tal sentido. Pero incluso en estos mensajes planteaban como que era inminente. Y bueno, ¿cuántos años han pasado? Estamos ya en 2024, de 2014 ya han pasado 10 años y eso no ha sucedido. Entonces, todo esto como para saber
decantar, o al menos filtrar a través del tamiz de nuestro intelecto cuáles pueden ser realmente mensajes genuinos y cuáles en verdad no. Y aquí sí apelamos a los hechos observables, a lo que podemos comprobar, que sí o que no. En estos casos es que no. Aquí sí apelamos a los hechos observables para extraer conclusiones objetivas. Entonces, bueno, es un poco eso. Muchas veces los egos de ciertos canalizadores o pseudo canalizadores pues prevalecen frente a cualquier mensaje que genuinamente o no les pueda eventualmente ser transmitido o no, o ser un invento de ellos, lisa y llanamente. Una vez más digo, desconfía, humano, utiliza tu propio discernimiento. No alcanza con atribuir a intuición. La intuición muchas veces es confundida con lo que en realidad es deseo de aquello que queremos creer, y a muchos egos les acomoda creer en estos mensajes que son convergentes con lo que ellos aspiran como modo de vida. Pero sepamos, es muy valioso lo que estos seres quieren transmitirnos, porque de algún modo nos ayudan a vislumbrar ese futuro que podemos construir en tanto humanidad en el planeta Tierra, pero que poco tiene que ver con ciertos intereses y con el momento y con el modelo actual de dominación de la sociedad. ¿O acaso realmente ustedes se piensan que en mundos evolucionados existe algo análogo a lo que en el planeta Tierra, en la sociedad humana terrestre actual, sería, o es, mejor dicho, algo análogo a la competencia empresarial? ¿Se piensan que en otros mundos estos seres toman Coca-Cola y otros eligen la Pepsi-Cola? Bueno, no sé si es correcto mencionar en videos los nombres de productos, pero digo, más allá de que nos pueda gustar o no la Coca-Cola, pero digo, eh, el sistema humano, la sociedad terrestre humana actual, que en lugar de satisfacer las necesidades básicas de todos los humanos terrestres, dado que la naturaleza brinda esos recursos, en lugar de satisfacer eso e incluso evolucionar y trascender, no se trata de satisfacer solamente las necesidades básicas, pero en lugar de eso y en lugar de generar las condiciones para que todos los seres humanos vivan felices y libres, ¿eh? libres de toda necesidad, se generan, por el contrario, nuevas necesidades ilusorias que los humanos buscan satisfacer. Aquellos que tienen recursos, otros quedan desplazados. Entonces podemos, digamos, realmente extraer conclusiones que sean convergentes con la realidad del verdadero potencial evolutivo humano, y no con cosas que en verdad aportan a la alienación del ser humano y no a su avance, sino a un retroceso, porque recordemos que todo aquello que no avanza retrocede, y que la posibilidad de la aniquilación de la humanidad terrestre, no por intervención de seres reptilianos, que eso no existe, sino de sus propias acciones, por ley de causa y efecto, todavía existe. Pero también existe la posibilidad de evolucionar y de construir una sociedad armónica, como sin duda estos seres evolucionados en otros mundos ya hace muchísimo tiempo han construido. Y ellos genuinamente, a ver, como se ha dicho en muchos mensajes, y esto sí es verdad, ustedes, humanos terrestres, son amados en una medida que ni siquiera imaginan.
y por tanto estos seres intentan hacer un aporte sustancial a la expansión de la conciencia y por tanto a la evolución del género humano terrestre. Bueno, un poco eso es lo que quería transmitir en este video. No referirme tan específicamente, al menos no en este video, a la figura, a la entidad real del comandante Ashtar Sheran. Les envío desde aquí mucha luz y bendiciones.